Bienvenidos a esta nueva clase de esta nueva serie, El Perdón. Hoy vamos a iniciar con esta nueva serie con respecto a la sanidad del alma. Uno de los principios para vivir dentro del reino de los cielos es el perdón. Algo difícil, algo que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo, porque cuando alguien nos ofende, creemos tener todo el derecho de sentirnos agraviados, lastimados y con todo el derecho de no dar lugar a que esa persona se nos acerque y no perdonar a esa persona porque los ofendidos somos nosotros. Sin embargo, si nosotros analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el perdón es la razón por la cual Jesús vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran perdonados y nos reconciliáramos con el Padre. Esa es la razón por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Es uno de los temas más desafiantes en nuestra vida cristiana, porque no es algo sencillo, es algo complejo, es algo que nos cuesta trabajo. Sin embargo, a través del perdón, nosotros podemos mostrar el carácter de Jesús, el carácter de Cristo que está siendo formado en nuestras vidas. Pero, pues, cuando somos ofendidos, te decía que nos sentimos con todo el derecho de sentirnos mal y de no soltar el perdón, porque los agraviados y los ofendidos somos nosotros. Pero no debería de ser así porque ejemplo en Cristo tenemos. Hace algún tiempo veía un documental donde entrevistaban a una persona, en cada episodio era una persona distinta. Todas las personas habían sido elegidas porque decidieron ir en contra de lo que la sociedad establece, ¿no? O sea, lo que socialmente está establecido y aceptado, iban en contra de eso. Entonces, en cada entrevista, pues había situaciones en las que se dejaba ver la manera de pensar de cada una de las personas entrevistadas y pues de alguna manera exponían su manera de pensar, su compasión, dejaban ver el valor el valor que ellos como persona tenían. Por ejemplo, la justicia, la empatía, el respeto. De eso se trataba. Entonces, cada episodio en particular impactaba la vida de la gente. Por eso me resultó muy interesante esta parte, porque no hay, por lo regular en ese tipo de programas te enseñan a que tú debes de defenderte, tú debes de luchar, defender tus derechos, como sea, contra quien sea y con todas las herramientas que tú tengas, a la mano. Sin embargo, hablar de estas situaciones no es fácil. No es fácil cuando la situación que estás platicando fue un agravio a tu persona. Pero cuando realmente Dios está haciendo cosas en nuestro corazón, esto debería de darse de una manera sencilla, fácil, práctica. Sin embargo, es más fácil hablar sobre el perdón que realmente ponerlo en práctica. A muchos de nosotros nos ha sucedido. O sea, es más fácil decir, no, sí, tenemos que perdonar, tenemos que hacer. Jesús durante su ministerio les habla a sus discípulos sobre las ofensas. Y pues es muy fácil para nosotros el
El decir, bueno, pues sí, tienes que perdonar, y la Biblia habla. Sus discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces voy a perdonar al que peque contra mí? Y Jesús les contesta, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Y mucha gente cuando explica este pasaje bíblico habla de que es multiplicar las 70 veces por 7, que serían 490 veces perdonar al hermano. Sin embargo, he visto otros conferencistas, expositores de la palabra, que dicen que es el 70 elevado a la séptima potencia. Cualquiera de las dos maneras, si nosotros lo analizamos, pues son muchas las veces que necesito perdonar a mi hermano, definitivamente. O sea, imagínate, si son 490 y nos dicen que son 490 veces al día, pues, híjole, imagínate que nosotros estemos perdonando a la misma persona y por la misma cosa vez tras vez tras vez, pues realmente nos vamos a sentir, este, eh, pues muy agraviados porque decimos, bueno, ya te perdoné, ¿por qué no cambias? Y hablar del perdón no quiere decir que cuando tú hablas del perdón es porque realmente lo tienes 100% controlado, porque a la mayoría, casi a todos nos cuesta trabajo entender y practicar el perdón. En un principio, cuando nos hacen, la primera reacción o una de las primeras reacciones que nosotros tenemos es despotricar contra quien nos está haciendo daño, hablar mal, decir me hizo esto, porque nos sentimos con todo el derecho de hacerlo. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que nosotros debemos de perdonar 70 veces 7. Pero, ¿por qué se da esto de el perdón o la falta de perdón en nuestra vida? ¿Qué sucede? Yo te pregunto en esta mañana, ¿alguna vez en tus años de vida te has sentido ofendido? ¿Te ha ofendido alguien? ¿Alguien ha hecho algo que te ha hecho sentir súper ofendido? Yo creo que todos nos hemos sentido ofendidos más de alguna vez. Mira, en alguna ocasión, estaba dos personas platicando y le dice una a la otra, es que de repente llega fulanito a mi casa y no sé cómo hacerle, por qué esto, por qué lo otro, y empieza a darle toda una explicación de lo que sucedía cada vez que esta persona llegaba a casa. Y la otra, y la amiga le contesta, pues es bien sencillo. Cuando esta persona llegue a tu casa, cuando ya entre la persona, pon una escoba detrás de la puerta. Y esta persona le dice, ¿en serio? Sí, dice, y cuando pongas tú esa escoba, la amistad que llega a tu casa se va a ir rápido. Y bueno, pues la amiga uno va y cuando llegan estas amistades indeseables a su casa, pone en práctica el consejo que la amiga 2 le dio, ¿ok? Y efectivamente el consejo de la amiga funcionó porque las visitas se fueron muy rápido. Se fueron rápido. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué se fueron rápido? Bueno, porque en ese lugar la tradición o la cultura es que cuando una visita llega a tu casa, la visita entra y la visita ve que tú pones una escoba detrás de la puerta, es porque no es agradable en ese momento su visita en esa casa. Pero la amiga uno, la que recibió el consejo, no conocía la cultura.
O sea, no sabía, ella dijo, bueno, pues es un buen truco, pero no sabía en qué consistía ese truco que le habían dicho a ella que, que hiciera, ¿ok? Entonces, eso ofendió a las visitas. ¿Alguna vez regresaron? Definitivamente no. Ya no regresaron a esa casa. Y la persona esta se preguntaba por qué ya no la visitaban hasta que investigó de qué se trataba el poner la escoba detrás de la puerta y se dio cuenta de que era una cuestión cultural. Ese lugar de donde ella estaba que no conocía y que le dijeron que podía hacer eso. Entonces, a todos y cada uno de nosotros en algún momento nos han lastimado, nos han ofendido o han pecado contra nosotros. Hemos sentido que nos han hecho cosas que probablemente sentimos irreparables. Pero para entender la profundidad de esto, necesitamos comprender en qué consiste una ofensa, qué es el perdón, qué es lo que provoca en nuestro cuerpo la falta de perdón. Debemos de entender qué es lo que está, o sea, qué es lo que sucede, qué es el perdón en sí, para poder entender el por qué nos sentimos de esa manera. Entonces, ¿qué es una ofensa? Bueno, vemos que una ofensa es una pequeña semillita que nos siembran en el corazón. ¿Por qué? Porque nos están tratando mal, no nos saludan. Por ejemplo, esta persona que llega y ve que ponen una escoba detrás de la puerta, ella conoce la cultura, ¿qué crees que pensó? Bueno, no soy bienvenida, no le caigo bien, le molesta mi presencia y se siente, o sea, lo consideró una gran ofensa y tal es el caso que ya no volvió a esa casa. Entonces, cuando nosotros dejamos que esa semilla fructifique en nuestro corazón, esta semilla va a echar raíces de amargura, va a crecer y se va a ramificar en rencores, en reproches, provocando una gran amargura en nuestro corazón. Y esa amargura poco a poco va a ir secando nuestros huesos. ¿Por qué? Porque callamos, no expresamos, no decimos y nuestros huesos se van secando, nos vamos enfermando. Y esa es una de las cosas más importantes y relevantes para que nosotros podamos soltar el perdón, aunque la otra persona ni le importe ni le interese, para que nuestro estado emocional y físico esté bien. Porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, vamos a enfermarnos y la otra gente bien feliz. ¿Por qué? Porque cuando la ofensa llega a nuestro corazón de una persona que nosotros amamos, que nosotros consideramos parte de nuestro círculo cercano, pues eso hace mayor mella en nuestro corazón. Entonces, por lo tanto, causa mayor conflicto en nosotros como para poder enfrentar la situación que esto genera. Y pues vamos albergando los sentimientos, todo lo que nos hace sentir en ese momento la ofensa. Y esto va a traer en nosotros una falta de identidad, inseguridad, va a provocar rechazo, ya vamos a sentir que donde quiera que lleguemos, somos rechazados, nos vamos a sentir personas sin valor y vamos a empezar a ignorar los planes que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos sentimos ofendidos, Dios no hizo nada, Dios permitió que me hicieran daño, ¿por qué es que permite esto? ¿Qué tengo yo que aprender? ¿Qué tengo yo? O sea, ¿qué necesidad tengo yo de aguantar todo esto que está sucediendo? Y pues esto se vuelve una bola de nieve, ¿no? Porque cuando nos ofenden, perdón, nos vamos a sentir súper heridos.
Pero ahora yo te haría una pregunta. ¿Será que Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros permanezcamos ofendidos y heridos por lo que la gente hace? ¿O debemos de aprender a lidiar con esas ofensas y practicar el perdón como un estilo de vida? ¿Por qué crees que murió Jesús en la cruz? Para que nosotros vivamos ofendidos, con amargura, con resentimiento, con rencores, que nuestros cuerpos se vayan secando, que nuestros huesos se vayan secando por la falta de perdón, o murió para que nosotros tengamos la capacidad de lidiar, de enfrentar las ofensas que la gente nos hace y practicar el perdón como un estilo de vida. ¿Por qué murió Jesús? ¿Para que nosotros vivamos amargados o para que podamos perdonar y vivamos una vida en victoria, una vida llena de bendiciones? Entonces, las ofensas definitivamente son necesarias. No podemos librarnos de ellas. Pero esas ofensas, si nosotros sabemos manejarlas, si sabemos manejar nuestras emociones que se van a provocar por esas ofensas, definitivamente lo que va a ocurrir en nosotros es que vamos a crecer y vamos a madurar espiritualmente. Recuerda, hablamos de una carrera de crecimiento. Para tener nosotros crecimiento espiritual es necesario que este tipo de cosas acontezcan, porque así se revela lo que hay en nuestro corazón, Dios deja ver lo que hay en nosotros y esto nos ayuda para que nosotros podamos crecer espiritualmente y no nos quedemos enanos espirituales, sino que podamos avanzar y podamos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso las ofensas son necesarias. Pero ojo, la palabra de Dios dice que hay de aquel por el cual los tropiezos vienen. O sea, los tropiezos son necesarios porque eso nos da crecimiento. Pero la palabra de Dios dice que hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, tarde o temprano, esa persona que nos ofendió, que nos hizo daño, que pecó contra nosotros, va a recibir su recompensa. Todos somos recompensados por Dios. La recompensa depende de quiénes somos y qué estamos haciendo. Entonces, no nos corresponde a nosotros. La palabra dice que nosotros debemos de perdonar a nuestro hermano. Pero, ¿qué dice el Padre Nuestro? Todos no lo sabemos. Dice, perdona nuestras ofensas. Eso quiere decir que nosotros, con nuestras acciones, muchas veces ofendemos a Dios. Vamos y le pedimos perdón. Pero la otra parte dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, quiere decir que para que yo obtenga el perdón de Dios, yo tengo que perdonar a mi hermano. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Vamos a permanecer ofendidos y heridos? ¿O le vamos a soltar el perdón, aunque al principio no lo sintamos, al principio sintamos todavía que se nos desgarra el corazón, pero decidimos soltar el perdón por nuestra sanidad, porque nuestras emociones estén bien? ¿O vamos a seguir patinando en esa ofensa, en ese pecado que cometieron contra nosotros? Cristo supo que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, él se mantuvo firme en lo que Dios lo había mandado hacer. O sea, él no lo recriminó, al contrario, lo amó y le dio un lugar con él. Entonces, ¿de qué me habla esto? De que los Judas son necesarios. ¿Para qué? Para que maduremos y desarrollemos el carácter y las virtudes de Cristo.
aunque nos cause dolor, aunque sintamos que el corazón se nos desgarra y que no entendamos la situación por la que estamos pasando, esto es necesario. La palabra de Dios dice, porque es preciso que entre nosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, ¿cómo vamos a saber si vamos por buen camino? Si no acontecen este tipo de cosas, no vamos a saber de qué estamos hechos. Dios lo sabe. Dios sabe de qué pie cojeamos, Dios sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son lo que amenaza nuestra carrera de crecimiento. Dios lo sabe, pero es necesario que las cosas acontezcan de esa manera para que nosotros podamos darnos cuenta hacia dónde vamos, si estamos en el camino correcto o no, cómo vamos a reaccionar. Es necesario que nosotros lo sepamos. Entonces, las ofensas son una manifestación de los aprobados, o sea, te ofenden y cómo reaccionas. Si reaccionas y sabes lidiar con eso y el perdón es un estilo de vida en ti, entonces eres aprobado y vas al siguiente paso y más adelante a lo mejor va a ser necesaria una ofensa mayor para ver si realmente el perdón sigue siendo un estilo de vida. Invariablemente esa es la intención o la intencionalidad de las ofensas. Ahora, ¿qué es el perdón? Si tuvieras ahorita, estuviéramos en un salón 15, 20 personas, ¿será que esas 15, 20 personas pensaríamos lo mismo de lo que es el perdón? ¿O cada uno de nosotros pensaría algo diferente? ¿O lo vería desde una perspectiva distinta? Probablemente lo veríamos de una manera diferente. El perdón, dice, es la acción de perdonar, así dice la RAE. No, la acción de perdonar. Sí, pero perdonar ¿cómo? ¿Hacia dónde? Bueno, exime o libera a alguien de una responsabilidad o de una deuda. La palabra ahí, en griego, de acuerdo a las escrituras, habla del perdón de una deuda. O sea, cuando habla del perdón, habla de que vamos a liberar a una persona de una deuda o de una obligación. ¿Ok? Entonces, se trata de una acción que se realiza por distintos motivos. Por eso te digo que probablemente si nosotros estuviéramos en un lugar reunidos y fuéramos 15, 20 personas, sí, sí, algunas sí podríamos coincidir en lo que es el perdón, pero algunas otras realmente no coincidiríamos porque cada quien lo percibe de diferente manera. Entonces, el perdón es una decisión, es un proceso, es una actitud. Yo decido. Por eso te digo que para algunas personas puede ser algo diferente, porque perdonar implica una decisión intencional. ¿Por qué intencional? Bueno, la intención de dejar atrás el resentimiento, la ira, el dolor, todas esas emociones que causó esa ofensa o ese pecado que cometiste contra mí. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido bullying? O dijéramos en el norte, carrilla. La mayoría. De la mayoría de nosotros se han reído porque usamos lentes o porque tenemos un lunar muy visible o porque no estamos tan agraciados o porque somos gorditos o porque tenemos las piernas medio chuecas o porque, o sea, nosotros los seres humanos siempre nos vamos o por lo regular hacemos broma de el aspecto de otra persona. Eso causa
dolor, incomodidad, una ofensa en nosotros. No decimos, pero el sentimiento ahí está. Muchas veces por encajar y por sentirnos parte del círculo, no decimos nada, pero eso no quiere decir que no esté causando conflicto en nosotros, porque pues no somos de palo, ¿no? Somos seres humanos, sentimos, tenemos emociones, pero pues en algunos casos esto es una decisión, como una forma de vida, algo que muchos no pueden ofrecer y algo que tú lo ofreces y el otro no lo acepta. O viceversa, el otro te lo da a ti, tú no lo aceptas y no, le sabes, sí te perdono, pero en realidad no lo estás sintiendo. ¿Por qué? Porque te lo vuelvo a repetir, es más fácil hablar sobre el perdón que realmente ponerlo en práctica. Nos cuesta mucho trabajo perdonar, mucho, a muchas personas. Para otras es fácil, aunque cuando yo veo que una persona así como que, ay, sí, te perdono, desde mi perspectiva es más por salir del conflicto en ese momento que realmente lo que está sintiendo. Entonces, no es fácil el soltar el perdón o que el perdón sea un estilo de vida. El perdón es un proceso. ¿Por qué? Porque trae consigo muchas emociones. Esas emociones pueden llegar a ser abrumadoras. Por la falta de perdón hay gente que se ha suicidado, que ha matado, que ha hecho cosas aún mayores que la misma ofensa. Por eso es que para mucha gente el perdón es un proceso. Y durante ese proceso, de que nosotros podamos perdonar o soltar el perdón, van a acontecer muchas cosas y van a seguir sucediendo cosas. Cuando nosotros tenemos relación con la persona que nos ofende, pues probablemente vamos a seguir sintiéndonos ofendidos y sobre todo cuando no hablamos de lo que nos está lastimando. Pues imagínate en la pareja, si tu pareja está haciendo algo que no te gusta y no le dices y lo sigues aceptando y él lo sigue haciendo, tú te sientes ofendida, pero él no sabe que te está molestando. Entonces, las cosas sean grandes, sean pequeñas, están causando emociones contradictorias en tu vida, pero no las hablas. Entonces, en ese proceso, tú tienes que aprender a luchar contra lo que estás sintiendo y a poder hablar lo que está provocando en ti esa ofensa, esa actitud, para que la otra persona cambie, y sobre todo cuando es de nuestro círculo más cercano. Cuando es gente de fuera, pues dices tú, oye, pues nomás pinto mi raya, si te viene y me acuerdo que te vaya bien, ¿ok? Sin embargo, hay personas, hay relaciones que hay que valorar. Si vale la pena perdonar y seguir con esa persona o simplemente perdonar y pues cada quien por su camino, ¿no? Porque luego eso se convierte, inclusive podemos sentirnos hasta culpables de la ofensa que están provocando en nosotros. O sea, está pecando la gente contra mí, yo me siento culpable. Yo tengo la culpa de que me hayan ofendido. Yo tengo la culpa de que hayan hecho esto contra mí. No, no es cierto. Pero tenemos que saber cómo enfrentar ese tipo de emociones, porque después vamos a pasar de la culpa a no ser capaces de perdonar, a la culpa de creernos responsables por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, por lo tanto, yo debo de saber qué hacer y cómo enfrentar esta situación que se está presentando en mi vida. No, dejar de lado esas emociones que se están provocando en mí. Tengo que conocerme. Por eso es que Dios permite este tipo de cosas.
para que nosotros sepamos de qué estamos hechos, que podamos pararnos frente a un espejo y decir, esta soy yo, me ofendí por esto, me molestó esto, no me gustó esto. Entonces, por lo tanto, este tipo de cosas nos va a ayudar e inclusive a tragarnos nuestro orgullo y si nosotros fuimos los que ofendimos, poder pedir perdón. Porque la Biblia también dice, si tú vas a traer una ofrenda al altar, primero ponte a cuentas con tu hermano. O sea, quiere decir que la relación, las relaciones interpersonales son bien importantes para Dios, porque ¿de qué me sirve decir que yo amo a Dios si no amo a mi prójimo? De nada me sirve. Entonces yo estoy siendo un falso, porque ¿cómo puedo decir amar a alguien que no veo si no amo a quien está cerca de mí? Ojo, no con eso te quiero decir que tú tienes que aguantar todo lo que te hagan, no, pero sí pedir perdón por ti, no por los demás. Pedir perdón por ti. Y tú me dirás, bueno, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo le hago para poder perdonar una ofensa? Pues realmente no hay como que yo te diga la A, B y C. No, no hay un único camino para llegar al perdón. Así como tampoco es una obligación que tú tengas que perdonar y seguir cultivando la relación con esa persona que te causó el daño. No, o sea, simplemente es, te perdono y quiero seguir con tu amistad o quiero seguir cultivando la relación porque eres alguien bien importante. Esto lo podemos aplicar en nuestro círculo íntimo, ¿no? Nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia cercana, ¿ok? Pero pues ayúdame a confiar en ti, a que podamos cultivar la confianza de nuevo, porque vales la pena, porque eres una persona que yo amo y yo quiero seguir con tu amistad. Este, te perdono por mi bienestar, por tener paz y tranquilidad en mi corazón, pero el perdonar no es fácil, ni sale de manera natural. No, lo fácil es querer justicia porque me han ofendido o venganza porque me la va a pagar porque me la hizo. Lo fácil es enfadarnos, el dolor, el rencor, el resentimiento, pero el perdón requiere un sacrificio porque perdonar no es gratis. No es gratis y por eso es tan difícil. Perdonar requiere aceptar que te han hecho daño y renunciar a la justicia o la retribución que te mereces, porque probablemente nunca la recibamos. El perdón requiere que me trague mi orgullo, me lo haga a un lado, perdonar a esa persona, aunque jamás vea mis ojos que esa persona se arrepienta por lo que me hizo. Que jamás muestre siquiera una pizca de arrepentimiento por aquello que hizo en mi contra. Entonces, por lo tanto, eso depende de mí, por mí y para mí. Y no con esto te quiero decir que perdonar es olvidar. No, perdonar siempre viene, no siempre viene acompañado más bien de una restauración total, porque depende también de la otra persona, pero te voy a perdonar porque necesito tener paz, necesito tener tranquilidad y esto no me trae ningún beneficio. Entonces, por eso mejor decido perdonar. Creo que uno de los mayores milagros que puede haber en nuestra vida es el perdón
que nosotros tenemos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él perdonó todas nuestras iniquidades, dice la palabra. Él perdona todos nuestros pecados y los echa al fondo de la mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. ¿Sí? Entonces, el mayor milagro es que Dios haya dado a su Hijo unigénito para que viniera, hiciera sacrificio y nosotros pudiéramos vencer el pecado y ser perdonados. Pero ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos de manejarlo? Bueno, hay una serie de pasos que nosotros podemos seguir. Esto no quiere decir que para todos va a funcionar igual, pero esto puede ser como una luz en el camino para que nosotros podamos ejercitar el perdón en nuestra vida. Número uno, debemos de reconocer el daño sufrido. O sea, reconocer que realmente nos ofende esa actitud, nos ofendió la manera en la que hicieron las cosas, me sentí molesta, contrariada. O sea, yo tengo que reconocer, no por la otra persona, sino por mí. Ese es el primer paso para perdonar. Número uno, perdonarte a ti mismo. Hay que reconocer. Perdonar a los demás. Tengo que identificar y reconocer que la actitud, lo que hizo esa persona, me dañó. Lo sentí como una ofensa. Entonces, esto significa que voy a volver mentalmente a la ofensa, la voy a razonar, voy a ser objetivo en lo que pasó, lo que aconteció, cuáles fueron las acciones que provocaron el dolor, el rencor, el resentimiento, toda aquella emoción que yo estoy sintiendo y pues también valorar de quién viene esa ofensa y de quién es cada una de las responsabilidades de lo que ahí aconteció, porque tampoco voy a echar toda la culpa sobre la otra persona, no, también es bueno reconocer qué es lo que está pasando conmigo y qué hice yo para que aquello me ofendiera tanto. ¿Ok? Si yo solo no puedo, otra de las cosas que voy a procurar es buscar el apoyo de terceras personas o de personas adecuadas que me puedan ayudar. No vas a ir a buscar ayuda de alguien que está igual o peor que tú. No, vas a ir a buscar ayuda de alguien que sabes que no te va a dar por tu lado, sino que te va a ayudar a salir del problema en el que estás metido. Porque el traer las emociones tan contradictorias en nosotros, te lo vuelvo a repetir, no solamente afecta nuestro entorno, nuestras relaciones, sino nuestra vida misma. Nos empezamos a enfermar. Y una vez que nosotros vamos identificando, entonces hay que encontrar las razones para el perdón. ¿Por qué Cristo nos perdonó? ¿Por qué Dios nos perdonó? Bueno, una de las razones principales es porque Él nos ama. Número dos, porque nos quiere dar vida eterna. Entonces, cuando nosotros encontramos las razones necesarias para perdonar a esa persona, vamos a buscar por qué debo de perdonar. Nadie puede obligarte a perdonar lo que te duele. Nadie. Esa es una decisión personal. Pero es importante que tú encuentres las razones de peso para dejar atrás esas ofensas que están provocando dolor y que están provocando rencor en tu corazón y que te está provocando amargura y está echando raíces en ti, porque digo, en las siguientes clases vamos a aprender lo que provoca en nosotros esa falta de perdón. Entonces, se debe de tener un motivo para emprender ese proceso del perdón. Sentirte, número uno, y yo lo pondría como principal, es mi amor por Dios. Por amor a Dios yo voy a perdonar y voy a empezar y voy a caminar por este proceso que es el perdón. Número dos, por amor a mí mismo, por sentirme mejor yo, porque es bueno olvidar, dejar atrás el pasado, dejar atrás las ofensas. Eso no quiere decir, te lo vuelvo a repetir,
que vas a volver a tener relación con esa persona. Eso es una decisión personal, porque eso va a ir en función de quién es la persona a la que estás perdonando. Si la quieres tener en tu vida o no la quieres tener en tu vida. ¿Qué es lo que representa para ti? Y la otra cosa es confrontar al otro. Y a lo mejor no lo podemos hacer así de frente. Te platico rapidito. Cuando yo tuve la oportunidad que conocí a Cristo, enfrentar la situación con mi papá. Yo lo vi una sola vez en 48 años, porque él ya partió con el Señor. Lo vi una sola vez, pero antes de verlo yo tuve que negociar esta parte. Como no lo podía hacer frente a frente, un día en un tiempo de oración, yo imaginé que lo tenía enfrente y entonces empecé a confrontar todo aquello que yo sentía que estaba haciendo daño en mi corazón por situaciones que yo había vivido, que le echaba la culpa, que hacía esto, que hacía lo otro, que aquí, que allá. Entonces eso trajo libertad a mi corazón. Eso trajo libertad a mi alma y me permitió soltar todas aquellas emociones dañinas que yo traía en mi corazón porque estaba empezando un matrimonio y eso estaba afectando en mí mi relación con un varón, ¿no? Entonces eso, Dios de alguna manera me llevó a confrontar esa parte. Como no lo podía hacer frente a frente, pues lo hice imaginando que él estaba frente a mí. Lo materialicé, dijeran algunos por ahí, pues, o sea, me lo imaginé frente a mí y empecé a decirle todo aquello que había causado daño en mi corazón desde niña. Y por último, y lo más importante es dejar ir a las personas que están causando daño para, si la otra persona no tiene interés en cambiar, pues mejor es dejarlo ir y dejar ir lo que viviste, olvidar todo aquello que causó daño en tu corazón. Tú eliges y decides vivir de otra manera. No anclados al pasado, no anclados al dolor que causó esa ofensa, sino empezamos a vivir de diferente manera, de tal forma de que cuando nosotros estemos ya en el proceso del perdón, podamos conseguir que aquello que las personas hacen no nos afecte. Porque si permitimos que las ofensas nos sigan ofendiendo, sigan causando dolor y que nos siga causando conflicto a nosotros, entonces realmente no estamos creciendo en esa parte, porque conseguir que otra persona cambie no es el propósito del perdón. El propósito del perdón se trata en cómo me afecta a mí, cómo es que eso puede cambiar para que no esté provocando un daño mayor en mi persona. El que yo se trate de concentrarme en lo que está provocando en mí, cómo está afectando mi salud, cómo está provocando dolor en mí y me está consumiendo y está acabando con mi vida. En alguna ocasión, platicaba con mi esposo y le decía, es que eso de morir porque otros vivan no tiene sentido. Y eso es lo que hace y lo que provoca la falta de perdón en nosotros. Cuando no sabemos perdonar, cuando no podemos perdonar a la gente que nos ha hecho daño, empieza eso a provocar muerte en nosotros. Por eso es que la importancia del perdón empieza en nuestra persona. No vamos a cambiar a nadie. Aquí de lo que se trata es de perdonar para quitarle el poder a esa persona sobre nuestras vidas. Si yo perdono, yo le quito el poder a esa persona que
tiene sobre mí, porque ya no ejerce el mismo control, ya no provoca las mismas emociones, ya no está provocando las mismas cosas en mí. Entonces yo le estoy quitando el poder a esa persona de provocar tal y cual cosa en mi persona. Entonces, por lo tanto, el hacer el perdón un estilo de vida puede cambiar en nosotros las emociones que provoca y esto traer felicidad, paz, sanidad, tanto emocional como espiritual. Entonces, por lo tanto, yo hago esto por mí y no por las otras personas. Si tú piensas en ti, todo esto va a ser más sencillo. Entonces, como vemos, Dios el perdón lo ve como un milagro, porque no todos estamos acostumbrados a soltar el perdón realmente. No estamos acostumbrados. Y como no estamos acostumbrados, pues creemos que la manera en la que hacemos las cosas es la manera correcta. Sin embargo, nosotros debemos de entender lo que dice la palabra. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero si no, tú no sabes perdonar, Dios no nos perdona a nosotros. Va a tratar y va a tratar con nosotros hasta que nosotros entendamos que el camino es que nosotros podamos ejercer el perdón, soltar el perdón para con las otras personas. ¿Qué es lo que Jesús hizo y qué Jesús nos enseñó y nos dijo? Bueno, Dios nos promete que nos va a perdonar, pero primero es perdonar nosotros a los demás para que nosotros podamos recibir el perdón de Cristo. Porque ¿cómo podemos decir que vivimos una vida en victoria si nuestro corazón está lleno de amargura y de rencor porque no sabemos perdonar? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿O cómo podemos decir que estamos amando a Dios si no podemos hacer lo mismo que Él hizo con nosotros? Por lo tanto, si nosotros analizamos, Jesús lo menciona y les dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 denarios. Y ahí empieza a platicar en la historia, tenía hijos, pero este siervo al que le fue perdonada la deuda, después vino alguien con el que le debía y él no pudo hacer lo mismo que habían hecho con él. Entonces, si Dios nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón para las personas o contra las personas que nos han hecho daño y han provocado dolor y resentimiento en nuestro corazón? No somos nadie. En esta mañana yo quiero invitarte a que tú hagas el perdón un estilo de vida. Al principio va a ser difícil, sí. No es nada fácil porque tiene un precio, tiene un costo. Dios te bendiga. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que Dios haga grandes cosas en tu corazón a partir de hoy.